Hola chicos, nos vamos No tengo micro. Vamos pues a empezar. Lo que vamos a empezar ahorita es nada más a ustedes me digan si están de acuerdo con las propuestas que se hicieron del temario. Hasta donde nos quedamos fue en esta parte de y cuaternaria de proteínas. Y, ay, déjenme si puedo. Ah, sí. Pero bueno, los saludo antes que nada. Qué bueno pues, que podamos ya retomar el curso. Y pues bueno, en esta parte nosotros nos quedamos aquí en la parte de métodos de estudios de proteínas y entonces lo que seguía, yo lo adapté a un cronograma en el cual ya subí aquí en el Classroom y que vamos a empezar desde estructura tridimensional de proteínas, después función de proteínas y, ay, déjenme, se los pongo, creo que está acá. Ujú. Entonces, yo lo dividí en las semanas que nos quedan, entonces las enumeré y ya no vamos a ver a tanta profundidad los temas, las clases que vamos a grabarles y que vamos a intentar que las grabemos justo así en el horario de la clase para los que se quieran unir, se puedan unir y hagan sus preguntas y si no, de todos modos pueden ver la grabación y hacer preguntas, ¿no? Vamos a intentar que solo dure aproximadamente 1 hora para que no sea tan cansado, pero lo cual va a hacer que los temas no se toquen tan a profundidad, pero sí vamos a ver todo lo que es en general los temas y me dividí con el doctor Otoniel porque yo también doy otra clase y entonces iba a ser muy pesado. Entonces algunas clases él las va a dar, esta clase le va a tocar a él y después a mí y así vamos a ir, ¿no? Lo otro es que, pues, en teoría nos sobra una semana del 15 al 19 de junio para que les entregue las calificaciones, pero es como una semana de por si algo pasa, nos adaptamos, ¿no? Y pues bueno, esos serían los temas que vamos a ver. Espero que ya los hayan visto. Lo que se propone es que vamos a hacer por la semana, que cuando tengamos terminado el tema, va a haber un cuestionario que va a ser una autoevaluación diagnóstica que ustedes van a poder hacer para evaluar cuánto aprendieron y si no, pues vuelvan a ver el video o lean un poco del tema y esta la van a poder realizar varias veces hasta que les salga bien, es como una participación. Y lo que sí van a tener que hacer esta semana, porque sí quedó pendiente el examen justo de proteínas, la primera parte, porque ven que son varios temas y son extensos, habíamos quedado que lo íbamos a dividir en dos y que íbamos a hacer un examen, pero pues no lo realizamos, entonces es una actividad que es para ustedes, que tienen que repasar los temas anteriores, o sea, checar las diapositivas y lo demás, porque sí va a haber exámenes, esos sí van a ser exámenes de aminoácidos y proteínas, que fueron lo que vimos al principio, y también lo vamos a hacer por Google Forms, ¿no? Ujú. Bueno, y otra cosa que quería ver con ustedes es eh, los porcentajes de evaluación. Yo les había comentado que yo les ponía un examen final, pero ya no lo vamos a, como vamos a estar haciendo exámenes de evaluación por tema, entonces no va a ser necesario. Y pues yo lo que hice nada más fue sumar el porcentaje que les había dicho del examen final a los exámenes parciales que iban a valer el 70%. Pero este porcentaje puede cambiar si ustedes quieren.
podemos ponerle más a los trabajos que se van a entregar, porque también va a haber actividades y trabajos que pueden entregar. No van a ser muchos también para no saturarlos, pero sí va a haber trabajos que tienen que entregar, como crucigramas, mapas mentales, actividades que les ayuden a eh, recordar lo que se vio en los temas para que les ayuden a estudiar. Y lo que podríamos hacer es, no sé, que los exámenes parciales, que también van a ser por Google Forms, bueno, hasta que todo esto es de manera virtual, ¿no? Entonces, si en algún momento cambia, pues ya sería presencial, ¿no? Si cambia, si no, así nos vamos a ir. Pero bueno, la cosa es que este 70% de los exámenes puede cambiar. Si ustedes quieren, puede ser no sé, que le quitemos que sea solo un 40% y dividamos los porcentajes de, de la evaluación. Ahorita, ¿y cuántos tenemos que están conectados? Bueno, son varios. Eh, de, de todos modos, puedo publicar en el chat de WhatsApp una pequeña pues, encuesta de que si lo ponemos en 40, le ponemos 10 y otro 40, ¿no? 40, ajá, 40% los exámenes, 40% la participación y trabajos a entregar, que serían de estos, y ya serían 80 y aquí le subimos un 10%, y entonces lo podemos hacer por votación para que todos sus compañeros voten, lo voy a poner en el chat de WhatsApp. Otra cosa es que también vamos a poner aquí todos los anuncios en Classroom y también los voy a compartir por ¿Tienes preguntas? WhatsApp. Ah, ¿hay preguntas? A ver, a ver. Sí, la participación son los trabajos. Estos trabajos pueden ser... Ay, aquí está. Estos serían como las actividades, ¿no? Las actividades sería, por ejemplo, hacer un mapa conceptual que ustedes van a realizar para la siguiente semana, es del siguiente tema, y lo van a entregar, ¿no? Podemos ver si puede ser en equipo o de manera individual. Bueno, si funciona, lo hacemos bien en equipo y si no, pues también puede ser individual para que no sea tan complicado que se organicen. Y también van a ver como, por ejemplo, en la semana de catálisis y cinética enzimática hay muchos problemas a resolver y ahí se les va a dejar pues resolver los problemas que igual podría ser en equipo y que lo entreguen, ¿no? Entonces hay actividades en que les puse en este cronograma que son para entregar, ¿no? Entonces, algunos crucigramas también podrían ser para entregar. Y pues bueno, la cosa es que si tienen actividades que ustedes van a entregar. Los cuestionarios de autoevaluación diagnóstica, pues les digo que son para que ustedes se autoevalúen cuánto están aprendiendo del tema. Y además, van a, se va a poder marcar si ustedes las realizaron. Entonces, pues sí se espera que las realicen para que también estén como estudiando lo que vieron, ¿no? Pero no tiene como tal que si ustedes sacan, no sé, eh, un porcentaje la primera vez y luego la segunda, pues siempre se va a tomar que ustedes lleguen a la más alta, ¿no? O sea, no se va a tomar en cuenta eh, la primera evaluación que ustedes realicen, ¿no? O sea, lo van a poder realizar eh, hasta que tengan todas las preguntas correctas, ¿no? ¿Y hay otra pregunta? No, creo que ahorita no, pero igual si quieren pueden hacer sus preguntas. Lo de los porcentajes, ahorita les mando las propuestas y si no, también pueden proponer para que va a ser por votación, de que si sus compañeros, que todos voten, todos los que estén en el chat de WhatsApp y decidan si van a querer en qué porcentaje se muevan las evaluaciones de la clase. ¿Tienen alguna otra duda?
Bueno, si no hay dudas, pongan una interacción o de una manita o algo de que está todo. Ajá. Y si alguien tiene una pregunta, ajá, la puede realizar. Disculpe, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre nuestra calificación del primer parcial, ¿hay manera de que podamos saber cómo nos fue? Sí, esa calificación me la tiene en deuda el doctor Otoniel porque ha estado muy ocupado con cosas de coordinador. Pero sí, sí, esta semana ya las debería de tener. Y también ahorita le va a dar clases, entonces sí, 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 sí está escuchando. Así es que sí, sí la van a tener. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces va a iniciar el doctor Otoniel con la presentación de el tema de hoy. Bueno, entonces los dejo y si no, también por WhatsApp pueden hacer sus preguntas. Hola, buenas tardes. Sobre la calificación de la anterior, ya voy a poder tener acceso a sus exámenes y sí, esta semana les mando su calificación. Mientras tanto, pues vamos a avanzar con este otro tema de estructura de proteínas, estructura tridimensional de proteínas, que vamos a ver toda esta semana. Por favor, bueno, ahí deberían estar viendo la presentación, creo que sí. Les aviso que se está grabando la presentación para que podamos dejarla ahí para los que no se conectaron o para que revisen después la clase. Entonces, ¿sí están viendo la presentación? A ver, porfa, me dicen ahorita si continúan viendo la presentación, porque creo que se dejó de ver. Ok, entonces, bueno, sobre la estructura tridimensional de proteínas, es importante ¿podrían confirmarme que se está presentando? Porque me dice Linda que parece que ya no. Permítanme. A ver, permítanme un momento.
Sí, no, dejé de escuchar. Me voy a poner mis audífonos también porque... A ver, ahí... ¿Alguien me puede hablar? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí escucho y no entiendo por qué se deja de compartir cuando pongo en pantalla completa. Entonces le voy a poner modo lectura. A ver si con ese se puede. Parece que ahí se sigue viendo. Bueno, entonces básicamente en este tema lo más importante para iniciar es considerar el concepto de conformación. La conformación se refiere al arreglo en el espacio que van a tener los átomos de una proteína, y esto tiene que ver con la rotación que van a tener los enlaces de los átomos, que van a ser los que van a permitir la conformación. Y esta rotación evidentemente se refiere a estos movimientos que no permitan la ruptura de los enlaces. Es decir, todos estos movimientos ocurren manteniendo los enlaces originales. Entonces, la forma en el espacio o el arreglo en el espacio que tiene una molécula, y en este caso una proteína, es la conformación. Por lo tanto, una proteína puede tener muchas conformaciones diferentes, así como cualquier molécula. Sin embargo, muy pocas conformaciones son predominantes en las condiciones biológicas en las que nosotros vivimos, y de hecho frecuentemente solamente una de las conformaciones va a ser la más importante, y normalmente es aquella que tiene la energía libre de Gibbs más baja, o sea, la energía más estable y por lo tanto la más negativa, si recuerdan de sus temas de termodinámica. Entonces, la energía de Gibbs más baja se refiere a la conformación más estable también. A esta conformación, que es la que tiene la energía más estable, le llamamos estructura nativa. Y no es porque se origine así la proteína, porque en realidad cuando se sintetiza la proteína, se sintetiza de forma lineal en el ribosoma. Pero normalmente conforme se sintetiza se procura que se vaya también generando la estructura tridimensional de esta proteína, que es que se vaya plegando o se vaya obteniendo la estructura tridimensional y por lo tanto funcional de la proteína. Entonces, cuando hablamos de la estabilidad de una proteína, también nos referimos a qué tanta tendencia o cuál es la tendencia que tiene la proteína a mantener su estructura tridimensional nativa o su estructura más estable. Por lo tanto, también la conformación de una proteína va a estar estabilizada por interacciones débiles, que son las que ustedes ya conocen, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, las interacciones hidrofóbicas e incluso también los puentes disulfuro. Dentro de todas estas, las interacciones hidrofóbicas parecen ser de las más importantes, junto con los puentes de hidrógeno, y un poco también las fuerzas de Van der Waals, que por sí solas ustedes recordarán son muy débiles, pero ya cuando se suman, porque pues si cada aminoácido puede formar interacciones débiles, se imaginarán que una proteína que tiene cientos o miles de aminoácidos pues puede formar montones o miles de interacciones, entonces se vuelven fuerzas muy estables. Entonces, como les comentaba, dentro de estas el efecto hidrofóbico se vuelve muy importante, porque si consideramos que en condiciones fisiológicas, por ejemplo en un organismo vivo,
que estamos rodeados por agua, todas esas proteínas que contengan aminoácidos hidrofóbicos o anfipáticos, pues todas las colas hidrofóbicas se van a esconder hacia adentro de la proteína y por lo tanto van a interaccionar todos esos componentes hidrofóbicos entre sí adentro de la proteína. Y esto va a favorecer la interacción entre ellos y va a dejar hacia afuera a la parte hidrofílica y va a permitir que se formen puentes de hidrógeno afuera y que además se forme una capa de solvatación también. Entonces, en general podemos decir que el efecto hidrofóbico genera una fuerza muy importante para la estabilización de la estructura tridimensional de las proteínas. Bueno, cuando leen el capítulo de la estructura tridimensional de las proteínas van a ver que a lo largo de la historia hubo muchos personajes, pero en particular Pauling y Cori experimentaron muchísimo y descubrieron cosas muy importantes sobre la estructura tridimensional. Y una de las cosas importantes que se mencionan es que trabajaron sobre el enlace peptídico. Y ellos descubrieron que el enlace peptídico es bastante rígido y es también bastante plano. Y se considera pues que este enlace no puede girar, dado que es básicamente, bueno, se considera básicamente un doble enlace o tiene características de doble enlace, dado que si vemos la imagen de a un lado, pues tenemos un carbonilo que tiene doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Sin embargo, ese doble enlace le da una característica de doble enlace parcial al enlace entre el carbono y el nitrógeno, porque este doble enlace del carbonilo pues tiende a generar resonancia con esos electrones. También sabemos que la conformación del péptido, de todos los enlaces peptídicos, se va a definir por los ángulos, por tres ángulos muy importantes, a los cuales les vamos a llamar phi, psi y omega, que están representados con esas letras. En particular van a ser importantes el phi y el psi, y que se representan en la figura también de la derecha, donde los podemos ubicar nosotros y que ellos van a poder girar sobre su propio eje. Por ejemplo, el carbono alfa y el amino van a permitir que giren sobre su eje y ese va a ser el enlace, el ángulo phi. Por otro lado, el carbono alfa con el otro carbono va a permitir que se gire también con el enlace psi, y esos dos van a ser bastante importantes. Como les decía, el enlace peptídico en sí va a ser básicamente plano, entonces la única forma de que se gire este esqueleto de carbonos pues va a ser a través de estos enlaces, que va a permitir que haya cierto movimiento de la estructura del esqueleto de este péptido. Entonces, cada enlace peptídico va a tener cierto grado de doble enlace debido a la resonancia de estos electrones del carbonilo que les comento. Y este grado de giro de los enlaces psi y phi va a permitir pues que se generen distintas conformaciones del esqueleto peptídico. Y vamos a ver más adelante que eso va a permitir la estructura el surgimiento de la estructura tridimensional. A diferencia de los otros enlaces, los que no tienen tanta restricción, que van a poder girar mucho más, estos que están cerca del enlace peptídico, pues no tienen tanta permisividad para su giro. Y bueno, cuando nosotros evaluemos o queramos graficar qué tanto giran estos enlaces phi y psi, se van a graficar en la gráfica de Ramachandran que se encuentra aquí abajo a la izquierda. Y nos va a permitir identificar los valores de los ángulos de esos enlaces. Bueno,
de estos giros, de estos enlaces, van a surgir las conformaciones en el espacio de estas estructuras. Entonces, a partir de una estructura lineal, de una hebra de aminoácidos, es decir, de un péptido, pues van a surgir estructuras secundarias. Y por estructuras secundarias nos referimos al rearreglo en el espacio, a un rearreglo local de los átomos de un péptido. En este caso, pues van a ser de los átomos principales, es decir, de aquellos que están unidos por enlace peptídico. No nos vamos a referir a las cadenas laterales, es decir, a los grupos R, sino específicamente a los que forman los enlaces peptídicos. Estos van a tener ángulos diedros característicos y prácticamente constantes a lo largo de todo el segmento. De esta forma vamos a identificar varios grupos de estructuras secundarias. Vamos a encontrar hélices alfa, conformaciones beta, vueltas beta, entre algunas otras. Algunas además no tienen un pliegue claro, a las cuales se les llama random coil, o también tenemos a estas proteínas que se les llama intrínsecamente desordenadas, que ahora se conocen un poco más. Y pues básicamente un cuarto de todas las secuencias peptídicas están formadas por hélices alfa. Entonces las hélices alfa fueron una de las primeras que se identificaron. Literalmente son hélices formadas por la cadena peptídica, donde las colas de los grupos R están en general hacia afuera de la hélice. Las hélices alfa fueron descubiertas por Pauling y Cori nuevamente. Se presentan sobre todo cuando hay aminoácidos que están seguidos en la secuencia y adoptan ciertos ángulos de torsión, donde en la gráfica de Ramachandran el ángulo phi va a tener aproximadamente menos 57 grados y el ángulo psi va a tener menos 47 grados. Y se genera esta estructura helicoidal y se favorece además la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que serían el nitrógeno del aminoácido N y el oxígeno del carbonilo, que va a estar 4 aminoácidos hacia el extremo amino, y eso se le llama una distancia N+4. Esto se ha ido describiendo. No todos los aminoácidos son capaces de formar hélices alfa, va a haber algunos que tienen más tendencia que otros. Y en general, las hélices alfa a derechas son las más estables. Entonces, como la que se ve aquí a la derecha. Y como se ve, pues tienen una especie de espacio vacío en el centro. No es tan vacío, pero aquí se ve así porque el esqueleto está formando esa hélice, pero pues va a haber impedimento estérico también hacia el centro. Y bueno, como les decía, los ángulos diedro van a mantenerse más o menos estable a lo largo de estas estructuras secundarias comunes. En el caso de las hélices alfa se van a formar estos puentes de hidrógeno en las posiciones N+4, y va a haber tanto hélices a izquierda como a derecha, donde las de derecha van a ser más comunes. Aquí en esta diapo se muestran algunos valores de ángulos diedros, el phi y el psi, para las diferentes estructuras. El primero que nos muestra son para la alfa hélice, abajo viene para otra que sería la conformación beta. De esas tenemos varias, por ejemplo la lámina antiparalela y la paralela. También tenemos la hélice de colágeno, esa es una estructura muy diferente. También tenemos vueltas beta, que tienen sus propios tipos de valores para los ángulos diedro. Y bueno, aquí está la imagen de una hélice alfa, donde el listón representa pues los enlaces peptídicos y las bolitas estas serían los grupos R de los aminoácidos que quedan hacia afuera. Y son simplemente en distintas formas de ver una hélice
alfa. ¿Hay un comentario? Ahí voy, es que como hice chiquito esto no lo alcanzo a ver. Sí, bueno, más bien es que se ha visto que cuando se forman hélices alfa, en esas hélices alfa los ángulos diedro, phi y psi tienen esos valores. O sea que se han medido esos valores y se encontró eh, que medían eso cuando son hélices alfa. Por lo tanto, si en una región esos aminoácidos, esos enlaces giran de esa forma, se va a favorecer la formación de los se va a favorecer la formación de las hélices alfa. Si adquieren valores distintos, pues se va a favorecer la formación de las láminas beta, por ejemplo. Se ha visto que uno de los aminoácidos que más favorece la formación de las hélices alfa son aminoácidos como la alanina, porque es bastante pequeña. Y además también se ha visto que ciertos aminoácidos van a favorecer las hélices, por ejemplo, aquellos que van a permitir interacciones entre cargas de aminoácidos que no estén tan cercanos para formar interacciones positiva con negativa o puentes de hidrógeno, como se aprecia aquí en la imagen. Entonces, en esta tabla se ven ciertos aminoácidos y cuál es su propensión para formar hélices alfa. Pues, por ejemplo, la alanina aparece como muy propensa, por eso su energía es muy baja. La arginina también es bastante propensa, aunque la arginina es positiva, pero eso tiene que ver siempre y cuando existan otros aminoácidos que puedan, con los que puede interaccionar para formar enlace de positivo con negativo. También se ha visto que por otro lado la prolina y la glicina tienen la menor tendencia a formar hélices alfa. Y eso tiene que ver por un lado que la prolina tiene una estructura, si recuerdan su estructura, tiene un ciclo que hace que como que se tuerza la estructura. Y la glicina es también una estructura muy, muy corta. Entonces, esas dos se ha evaluado que tanto pueden formar hélices alfa y se ha encontrado que no son muy buenas para las hélices alfa. La prolina, por otro lado, ahorita lo vemos, es muy buena para formar más bien vueltas beta. Y sobre los aminoácidos positivos se encuentran a unos 3 residuos alejados de los negativos e interaccionan electrostáticamente, como les había comentado. Otro tipo de estructura secundaria muy importante es la conformación beta. La conformación beta, también descrita por Pauling y Corey, inicia con una hebra beta, la cual básicamente es una hebra extendida en forma de zigzag que es bastante inestable, pero una vez que se juntan varias hebras lado a lado en forma de zigzag pueden formar láminas. Estas láminas pueden ser paralelas o pueden ser antiparalelas con sus respectivos valores de ángulos phi y psi, como se los muestro aquí en la diapo. Entonces, se van a formar puentes de hidrógeno entre segmentos alejados de las cadenas polipeptídicas, como se ve en la imagen, formando estas láminas beta o estas hojas beta.
y permitiendo que se generen estas hojas. Los grupos R van a salir del plano hacia las regiones opuestas de la lámina, y en este caso la alanina y la glicina van a favorecer las láminas beta porque son pequeñas, entonces no van a, digamos, no va a haber tanto impedimento estérico para que formen parte de estas estructuras. Una forma de visualizarlas es como aquí se muestra en la figura. La antiparalela permite que los puentes de hidrógeno queden bastante lineales, mientras que la paralela hace que los puentes de hidrógeno queden como muy esquineados y tal vez menos estables. Y bueno, ahí ya van dos tipos de estructuras secundarias. Por otro lado tenemos a las vueltas beta. Las vueltas beta, como el nombre lo dice, o también loops, o tienen otro nombre además de vueltas y de loops. Estos permiten como que el cambio de estructura secundaria. Por ejemplo, si hay un segmento que es una hoja beta y después va a cambiar a una hélice, normalmente cambia a través de una vuelta beta. Entonces, para eso son útiles las vueltas. Entonces, un tercio de la secuencia peptídica de las proteínas globulares se encuentra en loops o vueltas beta. Y estos van a conectar a esos segmentos para cambiar de dirección y para conectar varias láminas antiparalelas también, en lo que cambian de dirección. Y como se ve aquí en la imagen, tenemos a la prolina, que por su estructura va a favorecer a las vueltas beta, y a la glicina también, que por ser pequeña favorece las vueltas beta. Entonces tenemos estas tres, las hélices alfa, las hebras beta que forman las hojas beta paralelas o antiparalelas, y las vueltas beta, que son diferentes a las láminas beta. Puede haber más, un poco menos frecuentes, pero estas tres son de las principales. Y cuando hablemos de las hélices de colágeno, recordemos que son muy diferentes a las hélices alfa. Las hélices de colágeno son su propia estructura. Y bueno, aquí tenemos una tabla que contiene algunos parámetros de las estructuras secundarias conocidas. Tenemos la lámina beta antiparalela, la lámina beta paralela, la hélice 310, que no se mencionó mucho porque es menos frecuente, la hélice alfa 3.63 y la hélice pi. De estas vemos cuántos residuos por vuelta hay, más o menos la elevación, número de átomos y los valores de sus ángulos. Simplemente recordar que se mantienen más o menos constantes los valores de los ángulos phi y psi. Y tal vez más que aprenderse los valores como tal vez es más fácil acordarse ubicándolos en la gráfica de Ramachandran, que sería esta. Esta es la gráfica de Ramachandran, donde se muestran dónde se ubican los valores de los ángulos diedros para las distintas estructuras secundarias. Entonces, por ejemplo, cuando graficamos phi contra psi, vemos que en el cuadrante positivo para psi y negativo para phi, encontramos ahí a las láminas beta antiparalelas y paralelas y a la hélice de colágeno. Mientras que la hélice alfa a derechas se encuentra en el cuadrante de abajo y la lámina beta a derecha y la hélice alfa a izquierda se encuentra hasta la derecha, todo positivo. Sobre todo la hélice alfa a izquierda, perdón, se encuentra todo a la derecha. Entonces, esa es la gráfica de la izquierda. Si ubicamos la gráfica de la derecha, podemos ver cuántas hélices alfa, cuántas láminas beta, cuántas de todas las estructuras secundarias tenemos presentes en una enzima, que es una proteína,
en particular para la piruvato quinasa, que es una enzima de la glucólisis. Entonces vemos que esta en particular tiene muchas láminas beta, pero sobre todo tiene muchas hélices alfa a derechas. Por eso está ubicada en puros valores negativos para los dos ángulos diedros. Entonces, si en algún momento se les pone una gráfica de Ramachandran y se ponen los puntos en los valores negativos, ya sabemos que esa proteína tiene hélices alfa. Y bueno, ¿cómo se determina la estructura secundaria de las proteínas? Hay muchas técnicas y una de que ya se ha mencionado antes es el dicroísmo circular. El dicroísmo circular nos da este espectro de longitud de onda donde nos muestra cómo se ven los espectros de las hélices alfa, de las conformaciones beta y de regiones que no tienen estructura. En este lo que pasa es que la luz polarizada se desvía cuando hay asimetría estructural y de esa forma podemos ver el contenido de estructuras secundarias. También tenemos difracción de rayos X para determinar la estructura tridimensional. Y bueno, obviamente va a haber más, pero estos dos son bastante importantes. Y actualmente pues ya hay modelado de la estructura de proteínas, porque ya se conocen muchas estructuras, ya hay cristalografía de proteínas, entonces a veces lo que se hace ahora es modelar la estructura de proteínas basándonos en los cristales y en la secuencia de la proteína. Y bueno, todo eso fue sobre estructura secundaria, pero una vez que nosotros tenemos o conocemos estructuras secundarias de la proteína, pues ya sabemos que hay pequeños segmentos que tienen esta estructura en el espacio, que pueden ser hélices, que pueden ser hojas beta, que pueden ser vueltas, pero todo esto se tiene que acomodar en el espacio para darnos una estructura terciaria. Y la estructura terciaria se refiere al arreglo tridimensional de todos los átomos de un polipéptido. En este sentido, son los aspectos de largo rango de las secuencias de los aminoácidos. Es decir, si tengo un péptido desde que está su extremo N-terminal hasta su extremo carboxilo terminal, necesito saber cómo se organiza en el espacio toda esa cadena. Eso es esa es su estructura terciaria. Ya no es solamente su hélice alfa, su lámina beta, no, ya necesito saber toda la orientación en el espacio. Entonces esa es su estructura terciaria. Sabemos entonces que hay segmentos ubicados a la distancia en la secuencia de péptidos que aún así pueden interaccionar muy de cerca en la estructura tridimensional gracias a este plegamiento, y varios segmentos se van a mantener interaccionando en la estructura terciaria por varios tipos de interacciones débiles o por puentes disulfuro. Y esto no es todo. También sabemos que hay proteínas que ejercen su función no como una sola cadena, sino que tenemos varias proteínas que tienen varias subunidades. Por lo tanto, es necesario que dos o más polipéptidos formen a esa proteína y se arreglen en el espacio para tener una estructura cuaternaria. A esta estructura cuaternaria es la que es necesaria para la función de esa proteína. No todas van a tener estructura cuaternaria, pero las que la tienen es absolutamente esencial para su función. En este sentido vamos a tener proteínas que van a ser fibrosas, o sea que van a ser como que alargadas, y vamos a tener proteínas que son globulares. De las fibrosas, normalmente las fibrosas suelen tener un solo tipo de estructura secundaria, y de las globulares suelen tener varios tipos de estructuras secundarias que se organizan de tal forma que se genera una estructura más bien del tipo globina. O no necesariamente del tipo globina, pero pues sí de forma globular.
Entonces aquí les pongo algunos ejemplos de proteínas importantes, comunes. Por ejemplo, la alfa-queratina es una proteína fibrosa presente en los vertebrados, es el componente principal de la epidermis, de cabellos, uñas, cuernos, plumas, pezuñas, etc. Tiene una estructura jerárquica, entonces cada cabello está formado por macrofibrillas, que a su vez están formadas por microfibrillas y que están unidas entre sí por una matriz proteínica que tiene alto contenido de azufre. Cada microfibrilla consiste en 4 protofilamentos organizados en un anillo y los protofilamentos están formados por superhélices. Cada superhélice está constituida por hélices del tipo 1 y hélice del tipo 2 de queratina, como se ve aquí a la derecha. Entonces, como ven, la estructura, la macroestructura de un cabello, pues en realidad es muy compleja y es el resultado de pues la organización tridimensional de la queratina. Entonces, esta es otra imagen de cómo se organiza primero la hélice alfa de la queratina, luego se organizan dos cadenas que están enredadas y luego cómo se forma un protofilamento, luego de los protofilamentos se forma una protofibrilla y luego para formar los filamentos, etcétera, para formar los cabellos. Es toda una estructura jerárquica. Por otro lado, como les decía, también tenemos al colágeno. El colágeno es una proteína muy abundante en los vertebrados. Es una proteína fibrosa, extracelular, insoluble en agua y es muy resistente a todo tipo de tensiones y se encuentra casi en todos los tejidos y forma tendones y cartílagos. Además es componente de la matriz de los huesos y como van a ver también su estructura es muy compleja. El colágeno adopta una conformación helicoidal característica con un giro hacia la derecha. No es una hélice alfa, adquiere esta estructura. 3 hélices de colágeno se asocian para formar una superhélice de giro a la izquierda, conocida como tropocolágeno, y las hélices de tropocolágeno se asocian para formar fibrillas, como se ve aquí en la imagen. Luego de la fibrilla de colágeno se asocian varias para formar la fibra de colágeno. Y bueno, como les decía que el colágeno está presente y es muy importante en muchos tejidos, resulta que se vuelve demasiado importante. Y entonces en el libro viene una larga sección de cómo cuando la estructura del colágeno no es la apropiada, surge una enfermedad llamada escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que se asocia con los defectos en el colágeno, pero más que con la deficiencia de colágeno es con la deficiencia en la maduración de la estructura del colágeno y se ha visto que en el escorbuto hay lesiones en la piel, hay lesiones en las encías, hay fragilidad de los vasos sanguíneos, deficiencia en la regeneración de las heridas, entre muchas otras cosas. Y pues esto tiene que ver con una falta de la vitamina C en la dieta. Y en última instancia, el defecto bioquímico es que para la estructura del colágeno es necesario que se genere hidroxiprolina e hidroxilisina. Y estas se generan porque se modifica la prolina y la lisina gracias a las enzimas prolilhidroxilasa y lisilhidroxilasa. Estas enzimas requieren como un cofactor al ácido ascórbico, que es la vitamina C. Entonces, cuando no se consume vitamina C suficiente, que viene de alimentos frescos, de verduras, especialmente cítricos, entonces si no se consume, pues no se puede llevar a cabo la reacción que genera la hidroxilación de estos aminoácidos. Por lo tanto, no se va a favorecer la estructura apropiada del colágeno.
Por lo tanto, todos los tejidos donde participa el colágeno no van a tener la mejor estructura y por lo tanto los tejidos no van a tener la estructura apropiada. Por lo tanto, pues no va a haber una estructura tridimensional apropiada del colágeno ni una buena reparación de tejidos. Y pues van a surgir todos esos defectos que ya se mencionaron. Entonces, por ejemplo, cuando esto surgía mucho cuando había navegantes en barcos durante semanas y meses, pues no tenían ningún alimento fresco. Entonces, surgía mucho la deficiencia de vitamina C. También en países donde hay frío por mucho tiempo y entonces también no hay alimentos frescos, surge mucho el escorbuto. Y bueno, por otro lado, también tenemos muchas otras proteínas importantes. Tenemos aquellas que se unen de manera específica a sus ligandos para ejercer alguna función. Tenemos proteínas que son transportadores biológicos, como aquellos que se unen al oxígeno. También tenemos aquellas que transportan cosas a través de la membrana. Y en el caso de los que se unen a oxígeno o a dióxido de carbono, pues tenemos a la mioglobina y a la hemoglobina. En el caso de la hemoglobina, en los humanos adultos, y esto se menciona por razones muy específicas que después hablamos, la hemoglobina está formada por un dímero de dímeros, es decir, tiene cadena alfa y beta, y serían 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y la estructura tridimensional que adopta esta hemoglobina es como la que se muestra aquí a la izquierda, en específico en el panel B para la hemoglobina. Y es bastante similar también a la que se forma por la mioglobina, nada más que la mioglobina es un monómero como el que se ve en el panel A. Entonces, la secuencia de la mioglobina y de las subunidades alfa y beta de la hemoglobina no es tan similar, solamente se parecen en 27 posiciones y solamente 5 están conservadas en todos los organismos vertebrados. Sin embargo, en el tetrámero de la hemoglobina, cada subunidad mantiene unida mediante enlaces no covalentes a los otros monómeros y en cuanto a la estructura tridimensional son bastante similares y esto nos habla de que los aminoácidos que son importantes para la estructura sí se conservan. Sin embargo, tienen unas funciones un poco diferentes. Por un lado, la mioglobina favorece sobre todo que se una el oxígeno y que no suelte el oxígeno, lo une con mucha fuerza, mientras que la hemoglobina sí puede unir el oxígeno y también une dióxido de carbono, pero favorece el intercambio de gases, o sea que no une tan fuertemente el oxígeno. Y bueno, una vez que se unen los ligandos a estas moléculas, a estas proteínas, se modifica la estructura tridimensional alrededor del grupo hemo, que es el que realmente une a estas, que es el que realmente se une al oxígeno. Y además, la unión de otras moléculas a esta proteína también modifica la estructura tridimensional y la capacidad que tenga para unirse al oxígeno. Y bueno, a ver cómo vamos. Creo que vamos bien y a lo mejor podemos quedarnos hasta aquí por hoy. Sí, porque todavía podemos tener la clase la próxima semana. No, la próxima, ¿qué sería? El jueves. Ok. ¿O cómo van? ¿Podemos seguir un poco o podemos dejarlo para la siguiente? Como prefieran. ¿Tienen una duda hasta aquí?
Por lo menos alguna reacción, bien, mal, confusión, lo que sea. Muy bien. Recuerden también que en la medida de lo posible vayan leyendo los capítulos también. Aunque nosotros tratamos de hacer un resumen, es buena idea también leer. Ok, si no hay dudas, no sé, lo que me digan, ¿puedo continuar un ratito más o paramos el video? ¿Tú qué dices? ¿Y ustedes, chicos, qué opinan? ¿Unos 15 minutitos más o dejamos aquí? Bueno, si quieren como vamos empezando, le dejamos ahí y para la próxima, terminamos el tema. Va muy bien. Muy bien. Vale, pues es un gusto estar con ustedes de nuevo y poder trabajar nuevamente. Esperemos que todo sea para mejor y cualquier cosa pues nos pueden contactar por el chat o también ya saben cómo contactarme a mí sin problema. Voy a pausar la grabación y le subimos la grabación a Classroom.